Muy bien, vamos a continuar con el análisis introductorio de esta materia. Desde ya les digo que vamos a compartir con ustedes un material de cátedra que desarrolla toda esta unidad. Allí ustedes van a poder profundizar sobre cada uno de los aspectos que estoy sintetizándoles en este momento, y también, como les dije en el video anterior, lo que vamos a hacer es analizar, es subirles los distintos PowerPoint que vayamos desarrollando a lo largo de estas unidades. De manera que todo ese material ustedes lo puedan tener para analizarlo. Lo que yo les recomiendo es que no se dejen estar, que vayan viendo cada uno de estos teóricos, y que todas las dudas que tengan, todas las consultas que nos quieran hacer, las vayan subiendo entonces a la página de Facebook. Al menos hasta el momento este va a ser nuestro medio de conexión. Bien, si volvemos entonces al contenido que estábamos planteando hoy, habíamos visto, a ver, acá estamos. Habíamos visto que entonces la geografía es una ciencia social y les expliqué cuáles eran los fundamentos, que la geografía física es un componente inseparable de la geografía, que el estudio geográfico debe ser hecho desde una mirada ambiental, y nos habíamos quedado en el análisis de esas tres premisas. Ahora vamos a trabajar entonces con las dos premisas siguientes. En primer lugar, que la geografía física 2 es una parte de la geografía física de la que se separa solo por motivos académicos. Muy bien. La geografía física 2, la geomorfología entonces, fíjense que acá hay dos definiciones. Yo elegí una del año 1939 y una bastante más reciente en el tiempo, que incluso ya marca entonces cambios en la mirada. En 1939 se decía que la geomorfología es la descripción e interpretación de las características del relieve terrestre. Simplemente no entraba en detalles. En el 91, Jung define a la geomorfología como una ciencia que estudia los fenómenos sobre y cerca de la superficie terrestre y se preocupa de las interacciones entre varios tipos de materiales y procesos, implicando sólidos, líquidos y gaseosos, y considera que los efectos de la actividad humana son con frecuencia cruciales. Entonces, ya antes de terminar el siglo XX veíamos como la importancia que se le podía dar a la actividad antropogénica. Yo recuerdo que cuando estudiaba, yo estudié la carrera entre 1973 y 1976, y precisamente allí lo que se mencionaba, nos hicieron hacer, entre otras actividades, era investigar sobre la actividad antrópica, es decir, la actividad, en aquel momento se decía la actividad del hombre sobre el planeta, hoy podríamos decir mejor la actividad de la sociedad, las interacciones de la sociedad con el medio físico. Pero bueno, ya eso se sabía que existía, pero recién era como que empezaba a incluirse en algunos textos hacia fines de esa década. Ahora obviamente esto está más presente en los textos más modernos, entre ellos, como les mencioné en el video anterior, en el texto de Ciencias de la Tierra de Tarbuck y Lütgens, que va a ser nuestro libro nuestro texto de cabecera. Bien, ahora bien, para algunos la geomorfología es vista como una ciencia de la Tierra. Para otros es una geomorfología aplicada a cuestiones ambientales como parte de la geografía. Y ahí ya la vemos como una ciencia social. Esta es nuestra mirada. Esta es más la mirada del geólogo. Precisamente Bayreuth, un geógrafo, en 1962 decía que la diferencia entre ambas disciplinas
es la finalidad del conocimiento adquirido con eje en diferencia de temporalidad. Mientras que para el geólogo todos los episodios de la historia presentan igual interés, el geógrafo solo retiene aquellos que son útiles para explicar la situación actual. Bien, criterios académicos con el objetivo de profundizar los conocimientos han partimentado la geografía física en subespecialidades. Esto lo decían Capel y Ortega en 1991. Sin embargo, al trabajar con una perspectiva ambiental, como ya expliqué en la clase anterior, no podemos prescindir de los otros conocimientos, no podemos aislarlos porque no existen aislados. Existen aislados solamente como una abstracción. Entonces, al trabajar con una perspectiva ambiental, donde el ambiente es considerado como un sistema complejo y dinámico que incluye al hombre, se realiza una abstracción de la realidad para estudiar las geoformas, pero sin descuidar el estudio de las complejas interrelaciones existentes. Es decir, nosotros estamos estudiando el relieve, pero sobre el planeta no existe solamente el relieve. Hay aire, hay agua, hay vida. Entonces, hay una abstracción, estamos separando como para interpretar, pero vamos a ver que en ninguno de los casos podemos, al querer analizar los distintos procesos, siempre necesitamos recurrir a esos otros elementos. Y además, como dice ahí, un sistema complejo y dinámico, un cambio en uno de ellos va a generar cambios en todos los demás. Esta geografía física es antigua, sí, pero hasta el siglo XVIII la mayoría de los pensadores antiguos consideraron que los fenómenos eran consecuencia de la acción divina. Y hay numerosos ejemplos, de algunos de ellos ustedes ya han sentido nombrar. Por ejemplo, el dios Eolo, el dios del viento, da origen a la actividad eólica. A todo lo que tiene que ver con el viento lo llamamos eólico, precisamente relacionado con aquel origen mitológico. Y así aparece Hades o Plutón, como más lo conocemos, dios de los muertos, el inframundo y las profundidades. Nosotros cuando hablemos de las rocas vamos a hablar de rocas plutónicas, ¿sí? El origen está en este antiguo dios. Poseidón o Neptuno, dios del mar, las tormentas, los terremotos. Vulcano, dios del fuego y los volcanes, ¿sí? Precisamente el dios Vulcano tiene que ver con todo lo que es la actividad volcánica, el vulcanismo, los volcanes, derivan precisamente de este dios. Pero así como está esta mitología grecorromana, existe una mitología celta que también ha ido haciendo aportes. Y de esta manera, por ejemplo, en Irlanda existe lo que se conoce con el nombre de la calzada de los gigantes, pero que no es más que la actividad volcánica, la manera que tiene de presentarse la actividad volcánica, y lo vamos a desarrollar más adelante. Es decir, ¿qué estamos diciendo? Que en el pasado las explicaciones tenían que ver con lo divino, ¿sí? Para Aristóteles, ya estamos pensando en alguien, en un gran pensador, los fósiles eran solo un juego de la naturaleza. Aristóteles decía que eran algo así como intentos infructuosos de los minerales en imitar las formas de los seres vivos, o como parte de roca que casualmente tenían forma semejante a un animal u otro objeto cualquiera. ¿Sí? Entonces, Aristóteles buscaba explicaciones, ¿sí?, que podían ir más allá de lo divino, pero bueno, así todo todavía no llegábamos a tener importantes avances. Por otro lado, un médico árabe, Avicena, ustedes saben que durante la Edad Media, mientras que fue muy oscura para el mundo europeo, toda esa etapa, para los árabes hubo un gran auge de conocimiento. Y este médico árabe, Avicena, pensaba que las montañas pueden generarse por elevación del terreno o por los efectos del agua corriente y el viento. Ya había avances, fíjense,
mucho más interesantes, entonces mucho más acercados a el conocimiento que se tiene en la actualidad. Después aparece Uller, un monje, un sacerdote, que allá por mediados del siglo XVI hizo una cronología de la historia humana y consideró que el mundo había sido creado en el año 4004 a.C. Obviamente sabemos que la Tierra es muchísimo más antigua, que la historia del hombre es mucho, mucho más antigua, pero bueno, ahí había aportes relacionados con lo que es la cronología. Después se desarrolló una teoría por allá por el siglo XVII y siglo XVIII que fue la del catastrofismo. ¿Cómo se formaban los paisajes? Los distintos elementos terrestres. Bueno, por grandes catástrofes. Había una catástrofe que de golpe cambiaba el paisaje y le daba las características que tiene hoy en la actualidad. Y de ese catastrofismo pasamos a una teoría mucho más actual, porque de alguna manera todavía se sigue teniendo presente, que es la teoría del uniformismo, elaborada por James Hutton, y que se sintetiza en la frase «el presente es la clave del pasado». ¿Qué decía Hutton? Que fuerzas que parecen pequeñas producen a lo largo de lapsos prolongados de tiempo efectos exactamente igual de grandes que los derivados de acontecimientos catastróficos súbitos. Entonces, pequeñas acciones como podía ser la gota del agua cayendo sobre una roca, al cabo del tiempo podía llegar a dar grandes cambios. Entonces no se necesitaban esas grandes catástrofes, como decía precisamente el catastrofismo, sino que obviamente sí podía haber catástrofes, pero también otros eventos, otros procesos naturales mucho más lentos y de menor magnitud, pero que a lo largo del tiempo podían dar respuestas más específicas, más efectivas. Hutton entonces, el uniformismo, decía, el presente es la clave del pasado. Bien, podemos hablar de muchas cosas relacionadas con la historia de la geografía física. Y me remito a que vayan a la ficha de cátedra y puedan consultar un poco más. Ustedes saben que hubo toda una carrera entre la geografía, sobre el positivismo en particular, y una geografía histórica. Fue todo pasando a lo largo de los años. Hubo muchas modificaciones, muchos cambios en las maneras de pensar, y eso mismo se aplicó también en la geomorfología a distintos niveles, pero que no corrió al mismo tiempo que los avances en la geografía humana, sino que iba atrás, los cambios se fueron dando más atrás. La geomorfología positivista partiendo de la observación, trataba de llegar a elaborar teorías explicativas generales. Uno de los grandes representantes, en realidad sería el mayor representante de la geomorfología positivista, fue William Morris Davies, que a principios del siglo XX elaboró un ciclo geomorfológico. El ciclo geomorfológico de Davies, que lo vemos representado en esta imagen. Él consideraba que podíamos representar ciclos de erosión, ¿sí? Modelos teóricos que trataran de explicar cómo los relieves evolucionaban hasta llegar a tener las características actuales. Entonces, por ejemplo, como vemos acá en esta imagen, un mismo paisaje, con el paso del tiempo, ¿sí? Vemos que se va modelando. Este paisaje original recorrido por un río, el río y sus afluentes, a medida que va pasando el tiempo, lentamente, como decía Hutton, no de manera catastrófica, sino que lentamente el agua va gastando los valles, va profundizando los valles y se van mostrando estos surcos más profundos en el terreno.
surcos que se van profundizando, fíjense, hasta que este relieve que originalmente era plano, ha quedado completamente modificado por la acción de ese sistema fluvial, de ese sistema de ríos. Con el paso del tiempo, evoluciona, se gasta todo este relieve, se vuelve a aplanar y determinadas fuerzas, ¿sí?, pueden hacer que ese proceso vuelva a comenzar. Entonces, para Davis es un modelo teórico que trata de explicar las formas superficiales como resultado de un proceso erosivo de carácter progresivo y secuencial. Se trata de una teoría evolutiva del relieve terrestre que ha sufrido el impacto del evolucionismo dominante en la segunda mitad del siglo. El mismo Davis, en 1905, citado por Capel, llamó al ciclo en sus primeras formulaciones como ciclo vital y defendió que las formas terrestres, como las orgánicas, deberían estudiarse considerando su evolución. Bien. Mientras que Capel afirma que hoy el concepto de ciclo de erosión presenta muchos de los rasgos de un modelo teórico, frente a la simple clasificación, este modelo, dice, sería de naturaleza teorética, como la de las ciencias naturales, y destacaría aspectos significativos de realidad, descartando la información no significativa. Por otro lado, al igual que ocurre en todos los modelos, ninguna parte de la realidad encaja perfectamente en este, que intenta alcanzar el más alto grado de generalidad con el fin de que sea válido para el mayor número posible de situaciones. A ello podría añadirse el carácter predictivo que posee. Pero, mientras que por un lado se reconoce que durante mucho tiempo se ha tenido en cuenta y se puede tomar actualmente incluso hoy como modelo teórico, hubo muchos trabajos regionales que surgen de la geomorfología histórica, hechos en diversos países, que ponen en tela de juicio el esquematismo y la simplicidad de este modelo. Estos enfoques entonces desaparecen del campo de la geomorfología a partir de los años 20 en Europa y del 30 en Estados Unidos, dando paso a un enfoque historicista y empírico basado en estudios concretos que daban cuenta de la complejidad. Entonces, nada es simple, sí se puede considerar que puede darnos una generalización muy básica, ¿sí? Nos puede dar un panorama, pero que no podemos atenernos a estos modelos con estas características. Y visto entonces la premisa 4, que nos habla del papel de la geomorfología, de cómo surge y de las características actuales, llegamos a mi interés particular, y este es el gran cambio que propongo yo a la cátedra cuando me hago cargo en 2017, es abordar las problemáticas geológicas y geomorfológicas desde la teoría social del riesgo. En un tiempo colaboré en la Cátedra de Geografía Física Argentina, trabajé con Isabel Andrade, me interesó el tema y me pareció muy oportuno incorporarlo también a nuestra cátedra, porque de manera simple nos ayuda, nos acerca a un enfoque geográfico, ¿sí?, que nos ayuda a ver que no existen procesos naturales aislados, ¿sí?, que en todo momento necesitamos verlo con el paquete que representa el ambiente en su conjunto. Entonces vamos a ver qué pasa con esta premisa número 5. Y acá vemos, bueno, este día después de mañana, me gustó ponerlo en su momento. Ahora me preocupa pensar qué va a pasar después, cuál va a ser el día después de mañana, cuando terminemos con todo este proceso de pandemia que estamos viviendo. Pero bueno, de alguna manera entra en juego todo esto que vamos incluso a analizar acá. Nosotros lo vamos a analizar desde el punto de vista físico o natural,
pero la teoría del riesgo se puede aplicar perfecta también a este momento que estamos viviendo. Yo les preguntaba cuando empecé a dar esta materia, ¿qué pasa con los fenómenos naturales? ¿Se han incrementado en los últimos tiempos? ¿Son más violentos? ¿O se sienten más porque afectan zonas pobladas? ¿Son predecibles? ¿Hasta qué punto se pueden planificar estrategias de prevención? Y precisamente vemos que en este gráfico, donde tenemos ubicados el número de eventos y los años, vamos a observar que ha habido un aumento de eventos, ¿sí? Pero ese aumento de eventos, como dice acá abajo, puede ser el resultado también de mejor información y más comunicaciones, o el incentivo para los gobiernos de declarar un desastre para buscar y conseguir ayuda extranjera. Pero la tendencia ascendente parece ser demasiado rápida para estas explicaciones, solamente con un tiempo de 10 años. Y esto yo lo relacionaría con lo que estamos viviendo en este momento. Antes hubo grandes epidemias, hubo grandes pandemias en distintas partes del mundo, localizadas porque las comunicaciones también eran muy distintas de las actuales. La última gran pandemia fue la gripe española, allá por 1918. Pero ahora, fíjense lo que son las comunicaciones y cómo estamos al tanto de lo que está pasando momento a momento. Las comunicaciones por un lado son buenas, pero también por otro lado muchas veces pueden ser falsas y sabemos que están manipulándose informaciones o aparecen los famosos fake news. Volvamos a lo nuestro. Terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, incendios arrasadores, son procesos naturales y ocurrieron durante milenios, indiferentes a la presencia de la humanidad. Los procesos son riesgos solo cuando tienen un impacto en la humanidad. Y acá esto lo quiero resaltar, los procesos son riesgos solo cuando tienen un impacto en la humanidad. Irónicamente, el comportamiento humano con frecuencia tiene como resultado que estos procesos se conviertan en desastres o, lo que es peor, en catástrofes. Fíjense que estamos hablando de la palabra riesgo, estamos hablando de la palabra desastre, de la palabra catástrofe. ¿Qué entienden ustedes por riesgo? ¿Qué entienden por desastre? ¿Qué entienden por catástrofe? ¿Y qué entienden por peligro o por peligrosidad? Con el enfoque tradicional que estábamos haciendo de la asignatura, los contenidos se centraban en el estudio, ya vimos, de estructuras y procesos geomorfológicos. Y mucho se basa en la explicación del uniformismo. La teoría que se sintetiza entonces en que el presente es la clave del pasado. Esto significaría que fuerzas y procesos que en la actualidad observamos actuaron también en el pasado. Darbouk y Lütgens afirman que en nuestros días los principios básicos del uniformismo son tan viables como en época de Hutton. De hecho, dicen los autores, nos damos cuenta con más fuerza que nunca de que el presente nos permite una percepción del pasado y que las leyes físicas, químicas y biológicas que gobiernan los procesos geológicos se mantienen invariables a lo largo del tiempo. Sin embargo, también entendemos que esta doctrina no debería tomarse demasiado al pie de la letra. Cuando se dice que en el pasado los procesos geológicos fueron los mismos que los que operan en la actualidad, no se pretende sugerir que tuvieron siempre la misma importancia relativa o que actuaron precisamente a la misma velocidad. Además, algunos procesos geológicos importantes no pueden observarse en la actualidad, pero hay pruebas fehacientes de que suceden. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que con el enfoque tradicional de la asignatura, visto desde un geólogo, sí seguimos trabajando con el uniformismo y con el concepto de que el presente es la clave del pasado. Me parece que
en la actualidad, en la búsqueda de estas nuevas dimensiones de abordaje, nosotros podemos proponernos otra mirada, una mirada desde lo geográfico. Si es una mirada desde lo geográfico, es una mirada desde lo ambiental. Y entonces, lo que me propongo es que, si bien la asignatura se ocupa básicamente del estudio del relieve, de las formas de relieve, es decir, de las geoformas, y del estudio de algunos temas geológicos que nos van a ayudar a comprender el porqué de esas geoformas, no podemos desconocer el rol de la sociedad. Todos los cambios que se producen sobre el relieve y en particular los desastres no se deben exclusivamente a eventos naturales. Son el producto del medio ambiente social, político y económico diferente del medio ambiente natural, debido a la forma en que estructura la vida de diferentes grupos de personas. Ya ahora vamos a mencionar más de una vez a Blackie. Él trabaja en la red, ya ahora cuando avancemos un poco más en el estudio del riesgo nos vamos a dedicar mucho más a considerar quiénes son los principales representantes de esta teoría, de lo que tiene que ver con las teorías del riesgo. Entonces, de ahora en más quiero desarrollar esta teoría. Es extensa, me quiero dedicar bastante, así que acá también voy a cortar este videíto. Este segundo video se complementa con el primero para la primera clase, y para la segunda clase nos vamos a dedicar de lleno a lo que es la teoría del riesgo. Bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por todo.